menciona este caso en el capítulo 8 y el verso 43, que a la letra dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada. He querido que este mensaje, para los que toman nota, le escriban como título: un mensaje para enfermos. Un mensaje para enfermos. Primero. Segundo, si usted no ha sido sanado, la recomendación es cambie de médico. Porque ¿para qué insistir con un médico que no le ha solucionado el problema? Entonces lo lógico es cambiar de médico. Un mensaje para enfermos: si usted no ha sido sanado, es mejor cambiar de médico. El enfoque de la exposición de la palabra en esta mañana está en una mujer que por 12 años estaba enferma de flujo de sangre. 12 años. Piensen ustedes, en 12 años, ¿cuántos médicos pudo haber visitado? Si la visitó, si la atendió un médico por año, quiere decir que la atendieron 12 médicos. Si la atendieron 2 médicos por año, quiere decir que la atendieron 24 médicos. Y así se sigue sumando y no sabemos cuántos atendieron a esta mujer. Lo cierto es que esta pobre mujer había gastado todos sus recursos. La Biblia no dice si era una mujer de recursos económicos o era una mujer pobre, pero lo cierto es que cuando se trata de una enfermedad, sea pobre o sea de recursos, la persona gasta mucho dinero buscando la solución de su problema. Yo quiero mencionarles supuestamente 6 médicos, una suposición que si esa mujer hubiera estado en nuestros días, podían haberla atendido los siguientes médicos. El primer médico donde acudió esta mujer enferma
vamos a llamarlo el doctor Esperanza Humana. Sucede que el doctor Esperanza Humana le inyectó optimismo y le dijo: mujer, la ciencia humana, la ciencia médica ha prosperado mucho, ha avanzado mucho. Los conocimientos científicos para curar las enfermedades ha aumentado mucho. Pues ya existen médicos que hacen trasplantes del corazón, de los riñones y otras cosas más. De manera que este médico conocido como la Esperanza Humana le dijo a la mujer: no te preocupes por tu problema, porque vas a salir adelante. Tu problema va a ser solucionado. Como se alegra uno cuando está enfermo y va donde el médico y el médico le garantiza que su problema va a tener solución. Eso llena de esperanza y de alegría al enfermo. Pero comenzó el tratamiento. El doctor Esperanza Humana, y se le agotaron los recursos, sus conocimientos científicos, y la mujer responde al médico diciéndole: ¿sabe, doctor, que sigo peor? No me digas eso. Si yo estudié en la Universidad Salamanca, o en la Universidad Javeriana, o el Rosario, o en la Universidad Nacional, y precisamente eso lo sabemos que tiene solución. ¿Por qué? Porque usted no ha recibido beneficio. Responde la mujer: doctor, cada vez que usted me formula, me siento peor. Me siento peor, doctor. Doctor, quiero decirle que yo me voy a retirar. Yo voy a buscar solución por otra parte. Bueno, dice el doctor Esperanza Humana: yo hice lo que tenía que hacer, lo que estaba a mi alcance. Hasta ahí llegué y yo no puedo hacer más contigo. Pero a dicha mujer le dijeron: existe otro médico que ese sí te puede dar solución a tu problema. ¿Y cómo se llama este doctor que usted me recomienda? Este doctor se llama el doctor naturista. Él te va a solucionar tu problema. Seguro que te va a garantizar
que tu problema va a ser solucionado, mujer, ve y busca una consulta con el doctor naturista. Y llega la mujer donde el doctor naturista y le dice: doctor, por tantos años he padecido la enfermedad de flujo de sangre. Fui donde el doctor Esperanza Humana, me estuvo tratando por un tiempo sin hallar ninguna solución y me dijeron que usted sí es el indicado que me va a aliviar de este problema, de este azote. Sucede que el doctor naturista le formuló medicamentos naturales porque encontró que la poca sangre que le quedaba en su cuerpo de la mujer enferma estaba envenenada. Y por lo tanto, dice el doctor naturista, tendrás que tomar o comer comidas vegetarianas. Tendrás que dejar de comer la comida ordinaria de todos los días que siempre has comido y entrarás a comer solo comidas vegetarianas. Dice el doctor naturista, te aseguro que tu problema va a ser solucionado. Y esa mujer, llena de esperanza y de alegría, porque parecía que había encontrado la solución de su problema, empezó a comer comidas vegetarianas y a tomar medicamentos naturales. Y sucede que la mujer vuelve a donde el doctor naturista. A ver, mujer, después de haberte formulado, después de haber revisado, después de haber comido comida vegetarianas, ¿cómo te sientes, mujer? Y ella responde, doctor naturista, ¿sabe una cosa? Que sigo peor. Peor, porque es que así dice el relato bíblico, y cada vez seguía peor. Entonces, la mujer decepcionada, ya pensando en qué funeraria le podía negociar la familia la caja para sepultarla, porque los doctores que la habían atendido, ninguno había solucionado su problema. Pero a la mujer de flujo de sangre le han dicho, ya visitaste al doctor Esperanza Humana, visitaste al doctor naturista, pero te falta el tercero, y ese sí va a ser la solución de tu problema. Tenga la seguridad, la confianza que este médico que te vamos a mencionar va a ser la solución de tu problema. Entonces dice la mujer,
¿Y cómo se llama ese doctor? Y le dicen, ese doctor se llama San Gregorio. San Gregorio. Y entonces la mujer se va en busca del doctor San Gregorio, a ver si este sí, porque él es famoso. Dicen las gentes que el doctor San Gregorio opera a las personas enfermas, los que están necesitados de una operación, los opera sin usar bisturí, y que en las horas de la madrugada llega a hacer las operaciones. Y comentan las gentes que para mayor aprobación de que sí fue operada la persona, encuentra algodones manchados con sangre. Entonces la mujer enferma de flujo de sangre visita al doctor San Gregorio y le dice: doctor, este es mi problema. He visitado varios médicos y no han podido solucionar mi problema. Entonces San Gregorio le dice: hombre, eso es fácil, arreglar ese problema. Tenga la seguridad que te voy a aliviar de ese azote. No es fácil, pero te voy a aliviar. La verdad es que a San Gregorio no le queda nada grande, porque San Gregorio está bien asesorado con la brujería, está bien asesorado con la hechicería y está bien asesorado con el satanismo, de manera que con este poco de personal al frente, ninguna enfermedad le queda grande a San Gregorio. Yo recuerdo en Bogotá un hermano que necesitaba un pastor que le sobaran un brazo, y fuimos donde un sobero, y entonces el pastor dijo: usted que me va a sobar, ¿me garantiza que el brazo me va a quedar como estaba? Y el hombre dijo: la verdad es que yo trabajo con San Gregorio y de 100 me falla uno. ¿Cómo va a ser que usted sea el que me va a fallar San Gregorio? Y entonces yo le dije: hermano, ¿y usted qué dice? ¿Se va a dejar sobar? Dijo: no, más bien vámonos. Y nos fuimos saliendo. Y el hermano siguió con el brazo torcido. De manera que la mujer, después de haber sido tratada por el doctor San Gregorio, entonces llega la mujer después de un lapso de tiempo para decirle: doctor, sigo peor. ¿Cómo le parece, doctor? Con tanta alegría que usted me hizo sentir, y yo estaba segura que mi problema ya iba a tener solución, pero doctor, tengo que decirle que sigo peor. Entonces San Gregorio dijo: bueno, yo hice lo que se podía hacer, no hay más. Y la despachó. La despachó y le dijo:
no se puede hacer más nada. Entonces, la pobre mujer enferma siguió tocando puertas y le aconsejaron que había otro médico especialista en el problema que ella tenía, y este doctor se llama Remedios Caseros. Remedios Caseros. Supuestamente una mujer aconseja a la enferma y dice: vea, le voy a dar la fórmula, porque de eso que usted sufre, sufría una tía mía. Y ella se alivió. Pero anote la fórmula, escriba. Y entonces la señora le dice: vea, esta es la fórmula. Ponga a hervir un poco de agua, y cuando esté hirviendo el agua, échele unas hojitas de llantén, échele otras hojitas de albahaca y perejil, y finalmente échele unas hojitas de apio y tomillo, y tómese eso y vea, eso es santo remedio, porque mi tía sufría de eso. Entonces, la mujer enferma se fue a buscar estas hojitas, y ustedes saben que en las galerías hay puestos. Yo entré a una galería y vi un poco de hojas colgando, y yo pensaba que eso era marihuana, y entonces le dije al dueño ahí del almacén que eso qué era. Dijo: eso es hojitas de llantén, albahaca, perejil, hojitas de apio. Esos son remedios caseros. Y hay enfermos que van a esas casetas donde están llenas de hojas secas, buscando la solución de sus problemas de salud. Pero aquella mujer se tomó el bebedizo con las hojitas recomendadas y se fue donde su amiga y le dijo: ¿cómo te sientes? Y dijo: peor, peor. Oiga, eso es grave, que uno vaya a tocar las puertas de la ciencia, y entre más asistencia médica tenga, la situación es peor, desagradable, claro, peor. Entonces aquella mujer, decepcionada, finalmente se fue en busca del último médico. Dijo: voy a buscar el último, ya no más, de aquí para el cementerio. Y entonces se fue y encontró al médico llamado resignación humana. Doctor, me dicen que usted es la solución de mi problema. ¿Quién la atendió? Pues me atendió el doctor Esperanza, me atendió el doctor naturista, me atendió el doctor San Gregorio, me atendió el doctor Remedios Caseros, y ahora llego donde usted, a ver si usted me da la solución de mi problema. Y entonces el
doctor Resignación, dice: yo le aconsejo que la ciencia humana hizo lo que sabía y nada le ha hecho provecho. Entonces lo que tengo para decirle es que se resigne a vivir con la enfermedad hasta que la muerte le llegue, porque no hay más que hacer. Eso se llama resignación. Quédese con su problema. Me gusta como relata el evangelista Marcos, el capítulo 5 y el verso 25, que dice de la manera siguiente: pero una mujer que padecía desde hacía 12 años de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, dice el texto sagrado, le iba peor. Pero una vez escuchó un ruido y era una multitud que venía por allí. Y la mujer pregunta: ¿qué es ese estruendo, esa bulla, ese ruido? Entonces le dijeron: es que ahí viene un médico. ¿Y cómo se llama? Se llama Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Jesús de Nazaret. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó el manto de Jesús, porque ella decía: si tocare tan solamente su manto, entonces seré salva de este azote. Y logró entrar en medio de la multitud y tocó el borde del vestido de Jesús. Y Jesús dijo a sus discípulos: ¿quién me ha tocado? Y ellos dijeron: pues la multitud es mucha y te aprieta, ¿cómo preguntas eso? Y él dijo: es que he sentido que de mí salió virtud. Y dice el verso 29: y enseguida la fuente de sangre se secó. Enseguida la fuente de sangre se secó. Yo a veces me pongo a pensar: ¿por qué sucede esto? Y yo le he pedido a Dios que me ayude a encontrar respuesta. El profeta Jeremías, en su capítulo 33, el verso 3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes
y ocultas que tú no sabías. Y lo que yo he aprendido es que hay veces Dios permite, hablando de los hermanos de nuestra iglesia, que agotemos todos los recursos humanos en la ciencia. En la ciudad de Medellín, siendo pastor de la iglesia central, por allá por el año 1985, teníamos una hermana de la iglesia muy enferma. Había visitado muchos médicos como esta mujer y seguía peor. Y ya lo último que le quedaba era una consulta con un especialista, con un médico, y había separado la cita, y en ese tiempo, en el año 85, le valía 5,000 pesos la entrevista. Pero ella no tenía los 5,000 pesos. Entonces le dijo a uno de sus hijos: mijito, ¿por qué no vendes la enciclopedia que tenemos? Porque ya lo último que nos queda, los cuadros los vendimos, la máquina de coser la vendimos, los muebles los vendimos, todo lo que teníamos lo hemos vendido y nos hemos gastado la plata buscando la salud para mi cuerpo y no ha sido posible. Y lo único que nos queda es esa enciclopedia. ¿Por qué no la llevas al centro de Medellín, donde compran y venden libros usados y libros nuevos? Y el muchacho se fue con los libros, con la enciclopedia, y la vendió precisamente por el dinero que su mamá necesitaba, que eran 5,000 pesos en ese entonces, para pagar la consulta. Y el muchacho se echó los 5,000 pesos en el bolsillo y dijo: ay, gracias, siquiera vendí la enciclopedia, porque estos 5,000 pesos es para pagar una consulta de un médico que se lo han recomendado mucho a mi madre, que es la solución de su dolencia. Y el muchacho se echó los 5,000 pesos al bolsillo, cogió el bus, y cuando llegó a la casa fue a sacar los 5,000 pesos y se dio cuenta que se los habían robado en el bus, se los sacaron. Entonces la hermana me llamó y me contó la historia. Dijo: lo último que teníamos era esos libros, los vendimos y la plata se la robaron a mi hijo. Y entonces le dije: hermana, ¿y qué vamos a hacer ahora? Ella dijo: vamos a depender de Dios. Yo voy a confiar solamente en Él, pastor. Ya nuestros recursos se agotaron, todo se acabó. Y lo único que me queda es el Señor. Por favor, pastor, haga una oración. Comenzamos a orar, a decirle: Señor,
Tu palabra dice que tú sanas toda dolencia y toda enfermedad en tu pueblo. Tu palabra dice: mas el herido fue por nuestros pecados, molido. Su cuerpo fue maltratado, su cuerpo fue lacerado, su cuerpo fue roto con el látigo romano. Había un verdugo que golpeaba las espaldas del Señor, y allí en sus espaldas estaba la medicina para sanar toda clase de enfermedad. El evangelista Mateo lo describe en su capítulo 4 y verso 23. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda, no unas, toda enfermedad y toda dolencia que había en su pueblo. El 24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, los que eran atormentados por demonios, los lunáticos y paralíticos, y a todos los sanó. Le dije: hermana, todos sus recursos se han acabado. Dijo: sí. Le dije: hermana, yo quiero leerle a usted que a usted le está pasando lo mismo que la mujer de flujo de sangre. También todo lo había gastado. Y esa mujer se revolcaba en el suelo, en el piso del dolor. Tenía cáncer en su cuerpo. Parecía un gusano. Y tomando un poco de aceite, yo dije: Señor, vengo en tu nombre precioso, Jesús de Nazaret, aquel mismo que encontró la mujer de flujo de sangre. Vengo en esta noche bajo la autoridad de tu nombre, Señor, para reprender el cáncer que hay en este cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de cáncer, sal fuera en el nombre de Jesús. Y al instante la mujer dejó de llorar. Y le dije: hermana, ¿qué pasó? Me dijo: pastor, mientras usted oraba, yo sentí como una mano invisible que tocaba mi cuerpo. Sentí, Señor, sentí de parte del Señor que mi cuerpo estaba recibiendo la sanidad para mi cuerpo, que la enfermedad y el dolor habían desaparecido. Y cuando salí de la ciudad de Medellín, de la iglesia central, la hermana que agonizaba con un cáncer maligno, la dejé nombrada como presidenta de las Dorcas y directora del coro de la iglesia del Señor.
Señor. Esta mañana, aquí está el que sana toda enfermedad y toda dolencia en su pueblo. Aquí está el Señor interesado en sanar tu cuerpo. Tal vez has gastado tu dinero, tus recursos económicos, los has gastado buscando en la ciencia médica, pero has dejado a Jesús de Nazaret de último. Pues quiero decirte que en esta mañana, aquí bajo este techo, está la sanidad divina. Aquí está Jesús de Nazaret presente para sanar toda enfermedad y toda dolencia que haya en su pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret resistimos todo espíritu de cáncer. En el nombre de Jesús resistimos todo espíritu de úlcera. En el nombre de Jesús resistimos todos los demonios. En el nombre de Jesús resistimos toda dolencia, toda parálisis, porque hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Salva.